¿A que parece increíble que en un mismo país podamos encontrar glaciares, desiertos que parecen pintados y selvas tropicales? Pues sí, es posible. Hoy nos vamos de viaje, un viaje visual por la geografía de Argentina, para entender cómo esos paisajes tan extremos le dan forma a todo, a sus recursos y, por supuesto, a su gente. Esta va a ser nuestra ruta. Primero vamos a alucinar con los paisajes de extremos. Después entenderemos cómo la naturaleza se convierte en un recurso. Luego nos adentraremos en el reino de las llanuras, escalaremos sus gigantes de piedra y acabaremos en las altas mesetas. Venga, vamos allá. Empezamos con la idea que lo define casi todo en Argentina, sus paisajes de extremos. Y es que hablar de su geografía es hablar de contrastes que, de verdad, son asombrosos. Y claro, esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo es posible que un solo país pueda albergar mundos que no tienen nada que ver entre sí? Suena a puzzle, pero ya veremos que tiene su lógica. Venga, primera parada, el norte. En Jujuy nos encontramos con algo como el Cerro de los Siete Colores, que es una pasada. Y no está pintado. Son los propios minerales los que le dan esos colores a las montañas. Un paisaje súper árido, pero con una vida y un color espectaculares. Y ahora cambiamos de tercio radicalmente, nos vamos al nordeste, a Misiones. Y aquí lo seco da paso a una auténtica explosión de verde. El calor y la humedad constante crean una selva súper densa que esconde una de las maravillas naturales del mundo, las cataratas del Iguazú. ¡Impresionante! Y terminamos este tour de contrastes en el sur, en la Patagonia. El paisaje vuelve a dar un giro de 180 grados. Aquí lo que domina es la estepa, una llanura casi infinita, barrida por el viento, que de repente se topa con el mar y crea unos acantilados brutales. Montañas de colores, selvas, estepas. En 3 imágenes hemos visto 3 mundos. Vale, ya hemos visto la increíble variedad que hay, pero ¿qué hace que estos sitios sean tan diferentes? Ahora vamos a meternos un poco en la cocina del paisaje, a ver cuáles son los ingredientes que le dan forma a cada uno. Pues mira, la clave está aquí. Cada paisaje es el resultado de cómo se mezclan estos 4 elementos: el relieve, el clima, la vegetación y el agua. Si juntas un clima cálido y húmedo con un terreno llano, pues te sale una selva como la de Misiones. Si en cambio el clima es frío y seco, el resultado es la estepa patagónica. Es como una receta de la naturaleza. Y aquí es donde entramos nosotros, las personas. Cuando cogemos esos elementos de la naturaleza y los usamos para vivir, se convierten en lo que llamamos recursos naturales. Sacamos minerales de las montañas o aprovechamos que las llanuras son súper fértiles para la agricultura y la ganadería. Y esa interacción entre nosotros y la naturaleza es lo que crea el ambiente. No es solo el paisaje original, sino ese paisaje ya transformado por nosotros para poder vivir en él. Seguimos nuestro viaje. Y ahora nos metemos de lleno en el corazón productivo de Argentina, el gigantesco Reino de las Llanuras. El este y el nordeste del país son básicamente llanuras enormes. Las podemos dividir en 3. Por un lado, al norte, la Chaqueña, luego en el medio, la Mesopotamia, que se llama así porque está entre 2 ríos gigantes, el Paraná y el Uruguay. Y por último, al sur, la famosísima llanura pampeana, que tiene algunas de las tierras más fértiles del mundo. Vamos, el motor del campo argentino. Bueno, pues dejamos las llanuras para empezar a subir. Y vaya si subimos. Nos vamos a los gigantes de piedra. Hablamos, cómo no, de esa columna vertebral impresionante que recorre todo el oeste del país. Y un momento antes de seguir, un concepto muy rápido pero que es clave. Cuando hablamos de montañas, llanuras o mesetas, a lo que nos referimos es al relieve. O sea, a las distintas formas y alturas que tiene la superficie de la Tierra. Es que la escala de esta cordillera es monumental. Los Andes no son un par de montañas, es un sistema montañoso gigantesco que cruza el país de arriba a abajo, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, y funciona como una muralla natural que hace de frontera con Chile. Y en mitad de esta cordillera se levanta el rey de América, el Cerro Aconcagua. Con sus casi 7.000 metros, 6.959 para ser exactos, es el pico más alto de todo el continente. Una auténtica barbaridad. Pero ojo, que no todos son los Andes. Más hacia el este hay otros sistemas de montañas más bajitos, como las sierras de Córdoba y San Luis. Y un dato muy importante, es en los valles, en esas zonas más protegidas entre las montañas, donde la gente ha podido asentarse y crear pueblos y ciudades. Y llegamos a la última parada de nuestro viaje, las altas mesetas. ¿Qué son? Pues para que nos entendamos, son como llanuras pero en alto, como si fueran grandes escalones o plataformas en el paisaje. Y aquí, de nuevo, la historia de los contrastes. Argentina tiene 2 zonas de mesetas que son como el día y la noche. Al sur, las patagónicas, secas, escalonadas, que acaban en el mar formando acantilados. Y al nordeste, la meseta misionera,
Un paisaje ondulado, súper húmedo, cubierto de selva y famoso por su tierra roja. Y a todo esto, ¿por qué es tan roja esa tierra? Pues tiene su explicación, claro. Resulta que el suelo de la meseta misionera tiene muchísimo hierro. Cuando ese hierro entra en contacto con el aire y la humedad, se oxida, sin más, y ese óxido es lo que le da a todo el paisaje ese color tan increíble y característico. Y así llegamos al final de nuestro viaje. Hemos visto un país de extremos, donde la geografía ofrece una cantidad de recursos brutal, pero también plantea desafíos enormes. Está claro que el paisaje nos moldea, nos da unas cartas para jugar. Y eso nos deja con la gran pregunta. Con esta riqueza natural tan inmensa, ¿cómo la vamos a usar para darle forma a nuestro futuro? La respuesta, como siempre, está por escribir.